Hoy vamos a considerar un documento del Nuevo Testamento que es tremendamente teológico. Y aunque los eruditos no se ponen de acuerdo sobre quién fue el escritor, luego de considerar la evidencia, personalmente creo que fue Pablo el autor de este documento, y me estoy refiriendo del mensaje a los hebreos. Al principio, de hecho, este documento, estrictamente hablando, es anónimo. Y al principio ni siquiera tenía este título de a los hebreos. Se esperaba que fuera un mensaje que ayudara a la comunidad cristiana a conectar los puntos del Antiguo Testamento, especialmente del ritual judío, con la obra del Señor Jesucristo. Y partiendo de eso, la persona más versada del Nuevo Testamento, capaz de unir todos los puntos y hacer esa conexión entre todo el ritual del Antiguo Testamento con la obra del Señor Jesucristo, para mí es Pablo. Para mí es la única persona capaz de poder ser el autor de este documento especial. Que no digo escritor, porque es posible que el escritor haya sido otro amanuense, como los tuvo Pablo, que a veces escribió a través de Timoteo, a través de Silvano, a través de algún otro amanuense que tuvo, pero en este caso, aunque él no haya sido el escritor y no sepamos quién sea el escritor propiamente, creo que el autor detrás de todo lo que está escrito es el apóstol Pablo. Y lo he repetido porque es una convicción que iré mencionando a lo largo de las 7 lecciones que vamos a descubrir en este maravilloso libro que es Hebreos. Ahora, esto podría decirlo de alguna manera. Hebreos es tremendamente teológico, pero también demuestra el corazón pastoral que tenía su autor. Por eso, vuelvo a repetir, tengo mi convicción de quién es el autor. Así que, además de muy teológico, es tremendamente práctico. Y vamos a tratar de extraer estas lecciones en ese sentido, en ese espíritu, que es teológico, pero práctico, porque un autor ha dicho que la verdadera teología tiene que ser práctica. Así que vamos a comenzar con la primera lección, y es que Dios siempre está hablando. Y eso lo vemos desde el primer capítulo, el primer versículo, los primeros 2 versículos de este mensaje. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es tremendo lo que está diciendo el apóstol, porque él está diciendo que Dios nunca ha dejado de hablar. Pero más que eso, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con su primera venida, nos dio la revelación máxima de su carácter, a fin de que nosotros podamos saber quién es Él y cómo está interesado en salvarnos, a fin de que estemos con Él por la eternidad. Por eso Dios no deja de hablar. Por eso nos dejó su palabra, que de hecho en el mensaje a los hebreos es un tema preponderante. La palabra de Dios es vital para formar nuestro pensamiento, para entendernos a nosotros mismos, para entender el carácter de Dios, para comprender la verdadera doctrina. La palabra de Dios es central. Y como la tenemos ahora, notamos que Dios sigue hablando. Por eso me gustó una vez el pensamiento que alguien dijo y decía: si quieres leer la palabra, pues abre tu Biblia, pero si quieres escuchar la voz de Dios, lee tu Biblia en voz alta, porque esta es la palabra de Dios. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, Dios sigue hablando. Solo tienes que abrir este libro, leer la Biblia con oración, estar dispuesto a aceptar lo que Dios te dice, y Dios seguramente te va a revelar su carácter y también lo que necesitas en tu vida, porque nunca ha dejado de hablarnos. La segunda lección del mensaje a los hebreos es que el Señor se internó en el terreno del enemigo. ¿Y para qué? Bueno, aquí lo dice el capítulo 2 y vamos a leer los versos 14 en adelante, que dicen de la siguiente manera: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre.
¿Por qué Jesús vino a esta tierra? El texto nos dice para liberarnos. Específicamente toca el tema del temor a la muerte. Porque sí, este es uno de los mayores temores que los seres humanos tenemos, el temor a la muerte, porque desconocemos lo que sucede después. Bueno, quiero ser muy claro con esto, desconocemos o desconocen, mejor dicho, aquellos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Porque quienes conocemos la palabra de Dios sabemos que una vez que la muerte llega, todo cesa, hasta el momento en que Jesús vuelva por segunda vez para devolvernos a la vida. Claro, aquí hay muchas cosas que podríamos decir, pero eso seguramente lo hablaremos en Apocalipsis, hablando de la segunda muerte, hablando de las resurrecciones, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero destacar es que quienes conocemos la palabra de Dios sabemos que la victoria de Jesús en la cruz y con su resurrección garantiza también nuestra propia victoria sobre la muerte. Por eso, la muerte ya no puede tener el poder de hacernos temer. Y por eso nosotros podemos vivir una vida plena en Jesús, que es lo que está diciendo el texto, que Jesús vino para libertarnos y para eso se internó en el terreno del enemigo. Y esto es un mensaje muy lindo que nos habla sobre involucrarnos. Esto es lo que algunos teólogos han llamado el ministerio encarnacional que todos debemos llevar al mundo. No podemos seguir el ejemplo de Jesús si no encarnamos los principios de Jesús, es decir, el amor, la entrega, el servicio, que es lo que libera a los demás. Cristo nos liberó de la condenación del pecado y del temor a la muerte para que podamos vivir una vida de libertad que ayude a otros a vivir con plenitud. La tercera lección que encuentro en este mensaje es que la incredulidad es ciega. Sé que a menudo hay un pensamiento con el que nunca he estado de acuerdo que dice que la fe es ciega, pero la fe no es ciega. La fe se aferra de aquel en quien cree. Y destaco esto, que lo hablaré más adelante, porque la fe tiene que ver no con las cosas que suceden, sino con la persona en la que nosotros confiamos. Pero la incredulidad, esa sí es ciega, porque nos impide ver las cosas que Dios está dispuesto a hacer. Y para que esto quede claro, Pablo nos pone unos ejemplos. Yo solo voy a leer en este momento el verso 12 del capítulo 3, que dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Pero ¿por qué Pablo llega a escribir esto? Porque desde el verso 7 hasta el verso 11, Pablo está recordando una narración que aparece en el Antiguo Testamento sobre lo que sucedió a los israelitas en el desierto, que tristemente murmuraban contra la voluntad de Dios y la dirección de Dios. Y llegaron a ser tan incrédulos que no importaba todos los milagros que vieron. Ahí Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, abrió el mar rojo, endulzó el agua amarga, les dio agua de la roca, hizo descender pan del cielo, el maná, les dio codornices en una tarde para que tuvieran carne para comer, y no importó todos esos milagros, ellos tenían un corazón incrédulo. ¿Por qué? Porque la incredulidad es ciega, y ante la ceguera de la incredulidad, no importa cuántos milagros nosotros presenciemos, nunca estaremos satisfechos. La fe no necesita esto. Y lo quiero decir con todas las letras. La fe no necesita milagros. Produce milagros, sí, pero no necesita milagros. Porque la fe es confiar en el Dios de los milagros y que Dios decidirá qué es lo mejor en cada caso para nosotros. Así que yo en esta lección quiero hacer la pregunta: ¿queremos ver por la fe? Es decir, ver a Dios por la fe, confiar en Él, o preferiremos la ceguera de la incredulidad. El famoso dicho de ahí Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. ¿Preferiremos eso? Bueno, reflexionemos en esta lección. La cuarta lección es que la palabra de Dios puede leernos
a nosotros. En el capítulo 4, en el verso 12, y ya lo dije antes, la palabra es central para el pensamiento paulino, y especialmente aquí lo vemos mucho, y de hecho en todo el Nuevo Testamento, que cita mucho el Antiguo Testamento, se nota que la palabra es central. Pablo dice así: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No, aquí no está hablando de una persona que dice que transmite la palabra de Dios. No es eso. No está hablando del adivino que trata de leer tu mente y decir, yo sé lo que estás pasando o estás pensando. No, no es eso. Es la palabra. Cualquiera que ha ido con un corazón sincero y ha abierto la Escritura se da cuenta que la palabra de Dios es capaz de discernir lo que estamos pensando. Cuando lees con humildad este libro te das cuenta que mientras vas leyendo, Dios está hablando al corazón y está tocando la conciencia, las fibras sensibles de la conciencia, y nos revela aquello en lo que estamos obrando mal y nos dirige hacia aquello que es lo mejor, nos fortalece en aquello que estamos haciendo bien, porque también no solo todo es malo, ¿no? La palabra de Dios puede hacer esto. ¿Cuándo? Cuando estamos dispuestos a experimentarla en nuestra vida. ¿Y cómo la experimentamos? ¿Cómo experimentamos que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante? Estando dispuestos a obedecer, estando dispuestos a hacer lo que Dios espera de nosotros, porque ya está escrito aquí. Así que tómalo en cuenta, porque la palabra de Dios, cuando tú la lees con el corazón dispuesto, es capaz de leerte. Y de hecho, aunque no lo hagamos con el corazón dispuesto, la palabra de Dios siempre nos lee, porque siempre toca la conciencia. Ahí solo está en que a veces preferimos cerrar la Biblia, hacernos como si no entendimos lo que leímos y seguir con nuestras vidas. Porque recuerda, la incredulidad es ciega, que es la lección anterior. Ahora, la quinta lección que encuentro en este mensaje es que la obra de la redención continúa en el cielo. Y yo quiero ser enfático en esto, no porque le vamos a restar mérito, si puedo usar esta palabra, a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario no tiene parangón, pero es parte de todo un proceso. Por eso la carta a los Hebreos es tan interesante, porque menciona todo el proceso y nos habla sobre el sacrificio de Jesús y lo que seguía después de ese sacrificio. Porque sí, la obra de la cruz es fundamental. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario no se puede sustituir, no puede ser sustituido por nada. Su resurrección es la garantía de que lo que hizo en la cruz valió la pena, pero eso era parte de todo un proceso. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo ahora va a tomar el ejemplo de todo el ritual judío. ¿Qué era lo primero que sucedía en el santuario terrenal? Lo primero que sucedía era que había un sacrificio. Pero el sacrificio era todo lo que sucedía, porque algunos cristianos, lamentablemente, pasando por alto lo que enseña Hebreos, piensan que lo que hizo Jesús en la cruz es lo único que debía suceder. Vuelvo a repetir, es fundamental y no se puede sustituir lo que nuestro Señor hizo allí, pero no es lo único, porque después del sacrificio en el santuario terrenal, pasaba la sangre al santuario. ¿Quién llevaba esa sangre? La llevaba el sacerdote. Y había todo un proceso. Primero pasaba la cortina anterior al lugar santísimo, ahí se hacía todo un ritual. Dentro del santuario estaban los panes de la proposición, el candelabro de oro, el altar del incienso, y todo esto era una sombra de lo que Jesús estaba por hacer. Era una sombra porque Jesús no había venido, pero cuando Jesús vino e inauguró su ministerio, comenzó todo ese proceso que continúa en el cielo hasta la consumación. La consumación en el ritual judío tenía que ver con el día de la expiación, que se celebraba una vez al año. Y en ese día se limpiaba
el campamento y se limpiaba el santuario. Esto es una prefiguración del juicio final de Dios. Y eso es algo que Jesús está haciendo ahora mismo y las profecías nos lo revelaban. Por eso nota lo que dice Hebreos capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pero voy a ir todavía un poquito más. Dice, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, hablando de Jesús, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La obra de Jesús continúa en el cielo. Continuó desde que se fue al cielo, luego de su ascensión, luego de su resurrección en su ascensión. Y está por terminar, porque una vez que termine esa obra, Jesús volverá por segunda vez. En el capítulo 9 de Hebreos se explica esto, volverá sin relación con el pecado para rescatar a aquellos que le estamos esperando. Así que recuerda, la obra de la redención no es un momento en la historia. De hecho, comenzó incluso antes que Adán y Eva pecaran, porque Dios siempre ha tenido un plan para rescatar a aquel que se desvió, que lamentablemente fue nuestro mundo. Ahora vamos a la siguiente lección, porque este está relacionado con lo que venimos diciendo. En la sexta lección podríamos esbozarla de esta manera. Por la fe comprendemos. De hecho, lo tomo del propio texto. En el capítulo 11, desde el verso 1 hasta el verso 3, nos dice la palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Notas el razonamiento de Pablo? Pablo dice, hay cosas que no podemos comprender, esa es la realidad. Hay cosas que tal vez no vamos a lograr dilucidar a la primera vez, pero por la fe comprendemos. Ahora, no quiero con esto que se piense que soy anticientífico. Gracias al Señor, la ciencia ha aumentado y muchísimo. Hay cosas que ahora comprendemos que no se comprendían antes. Incluso podríamos decir, hay cosas que se perfeccionaron, aunque los antiguos ya tenían ciertas nociones, pero que se fueron perfeccionando a medida que avanzábamos en conocimientos, en capacidad tecnológica para hacer investigaciones. Pero esto no niega el hecho que la fe es como el gran catalizador, es lo que permite ver el todo, es lo que nos permite comprender que aunque entendemos ciertas leyes de la naturaleza, aún así no las comprendemos todas, porque el todo está más allá de nuestra comprensión, pues surge de la mente infinita de Dios. Aún así comprendemos que la palabra de Dios hace posible la vida, aún en un mundo contaminado por el pecado. La palabra de Dios hace posible que podamos existir y que podamos tener una perspectiva de vida eterna, como en Jesús. Porque Jesús es el garante de la vida eterna por su sacrificio. Este es el tema que a veces cuesta comprender cuando no lo abordamos con fe. El tema del pecado, de cuán terrible es y cuánto daño le ha hecho a este mundo. Pero por la fe entendemos que lo que Dios hizo con Jesús en la cruz del Calvario garantiza que un día el pecado va a ser eliminado del mundo y del universo y entonces la armonía volverá.
Y las empresas que más hemos acariciado y que tal vez de este lado de la eternidad no podemos llevar a cabo porque se nos acaba la vida, las podremos llevar a cabo si hemos puesto nuestra confianza en Dios. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera. Y la última lección que encuentro en esta carta, de las muchas que hay, porque no he podido agotarlas todas definitivamente, es que la meta, y lo voy a decir mejor, la verdadera meta es Jesús. Todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento señalan a Jesús como el centro de todas nuestras esperanzas. Porque sin Jesús y la obra que Él hizo en la cruz y sigue haciendo en el santuario celestial, estaríamos irremediablemente perdidos. Por eso Hebreos dice en el capítulo 12, versos 1 y 2 de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta figura es muy linda. Pablo creo que era muy aficionado a los deportes, se ve en otras de sus cartas. Así que nos llevaríamos muy bien con él, porque a mí me encantan también los deportes. Pero nota que Pablo usa esta figura y dice, estamos en una carrera y hay que correr y hay que despojarse de todo, porque los atletas griegos se despojaban de todo, de toda la ropa, de hecho, para poder correr ligeros. Pero nota lo que dice Pablo. Cuando uno corre, corre mirando a la meta. Y Pablo dice aquí, puestos los ojos en Jesús. Porque la meta no es un lugar, la meta es una persona, es Jesús. Él es nuestra verdadera meta. Pero nota lo poético que hay aquí también, porque Pablo era maravilloso para escribir, la verdad que era muy bueno. La meta de nosotros es Jesús, porque cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, su meta éramos nosotros, que tú y yo estemos con Él por la eternidad. Así que cuando Jesús estaba en la cruz, soportó el oprobio de la cruz, soportó el sufrimiento de la cruz, porque estaba mirando, ahí lo dice, por la fe, dice consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él lo que estaba mirando hacia el futuro es a ti y a mí en el reino de los cielos, salvados por su gracia, salvados por lo que estaba haciendo en ese momento en la cruz del Calvario. ¿Notas que es maravilloso esto? La meta de Jesús era salvarnos a nosotros. Puedo imaginarme ese momento y puedo imaginarme a nuestro Salvador mirándonos a cada uno como si fuéramos el único ser sobre esta tierra y pensando, vale la pena por ti. Por eso Pablo no dice, mire, la meta es llegar al cielo, la meta es la mansión celestial, la meta es labrar en la nueva tierra. No, la meta es Jesús. Él es lo más importante para nosotros, debería serlo lo más importante para nosotros. Y teniendo esto en mente, cuando leemos el mensaje de los Hebreos nos damos cuenta que Jesús no solamente en la cruz del Calvario tenía en vista nuestra salvación, el gozo de vernos salvados, sino que toda su obra antes de su encarnación y luego de su ascensión sigue siendo en función de poder verte a ti y a mí en el reino de los cielos. Por eso alguien dijo que es difícil perderse, porque para perderse hay que luchar con la persona que más nos ha amado en el universo. Aún así, tenemos la libertad de elegir, pero visto lo que nos dice Hebreos, creo que la mejor elección es seguir poniendo nuestros ojos en Jesús. Pero además esto nos dice algo que deberíamos recordar. Cuando miramos a Jesús podemos caminar firmemente sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Cuando miramos alrededor, es verdad que hay una nube de testigos, lo dice Pablo aquí, pero también hay gente que no cree en nosotros. También hay gente que va a tratar de ponernos tropiezos. También está el enemigo de Dios que intenta estorbar nuestra carrera y le pone muchos obstáculos para que no lleguemos al final. Por eso
no es mirando al pastor, no es mirando al anciano, no es mirando al líder, no es mirando al hermano, a la hermana, no es viendo si se viste bien, si se viste mal, no es viendo si se peinó, si no se peinó, no es viendo si se pintó o no se pintó, y no quiero que se malinterprete esto, pero no es fijándonos en los seres humanos que nosotros vamos a correr la carrera. La meta, la verdadera meta, es Jesús. Y si lo recordamos, podremos avanzar con seguridad. Y esto es lo que nos deja la carta a los hebreos, o el mensaje a los hebreos. Y mi deseo es que a medida que estudiamos la palabra de Dios, esto nos pueda fortalecer en la fe para seguir creciendo en nuestra comprensión del carácter de Dios. Gracias por llegar hasta aquí. Dale un buen like, compártelo con todos tus amigos y también deja tus comentarios. Y será un gusto que podamos vernos en el próximo video. Que Dios te bendiga.